Bienvenidos nuevamente al CIPAS de Física General del 1601. Para esta ocasión vamos a estar trabajando con los ejercicios 3 y 4. Ya con eso se finalizaría el anexo 1, que corresponde a la tarea 1, unidad 1 de este curso de Física General. Entonces, vamos a mirar cuáles serían las temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, permiten un momentico. Esto ya lo habíamos visto. Nos vamos para movimiento circular. El día de hoy estaríamos trabajando con el ejercicio 3, que es la revisión del texto. Revisión del texto. Entonces, para el día de hoy, hablando sobre el tercer ejercicio, que es la revisión del texto científico, la idea de la revisión de cada uno de estos links por estudiante, de acuerdo al tipo de estudiante que usted haya escogido, entonces deben hacer un- una herramienta digital. Si es el estudiante 1, le corresponde un mentefacto ¿de qué? Del artículo que está publicado en este link, ¿sí? Entonces, la idea es que el estudiante 1 entonces haga la lectura correspondiente a este análisis biomecánico del uso de la cicla para deportistas, haga una lectura consciente. El estudiante número 2, la lectura siguiente eh, es la descripción y análisis cinemático del movimiento humano. Este es casi como un resumen de lo que son todas las temáticas que estamos viendo precisamente ahorita en, en la unidad 1, correspondiente a lo que es la cinemática lineal, cinemática angular y como las diferentes aplicaciones de precisamente de estas temáticas. También hacer una lectura minuciosa de cada una de las temáticas. Ahí el estudiante 2 debe hacer un mapa mental. El estudiante número 3 entonces debe el estudiante número 3, revista científica, es una publicación que habla sobre el movimiento circular desde el estudio del posicionamiento y la trayectoria de algunos satélites artificiales. Si quieren, me permiten cerrar el micrófono para que no se escuche el eco. El estudiante
número 4. Es el análisis biomecánico Voy a cenar y ya de los pongo acá. El la... sábado temprano, ¿no? ¿O qué horas? ¿Las Cerramos 3? los micrófonos, por favor. Porque son hartos partidos, son hasta las 9, que ¿Alguien tiene supuestamente. abierto un micrófono, por favor? Eso me colabora. Bueno, para los estudiantes 4 y 5 se repiten los, 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 los links para hacer la revisión del texto científico, ¿no? La idea con cada uno de ellos es, por estudiante, hacer un mapa mental, un mapa conceptual de cada una de las lecturas, respondiendo a cada una de las preguntas que están en la tabla anexa, que contienen el contexto del problema, cuál es el problema que se aborda, cuáles son los objetivos del estudio. Cada uno de ellos pues está haciendo un estudio, entonces identificar cuál sería el estudio, las aplicaciones prácticas en cada una de las lecturas. De hecho, vemos que lo que más hay son aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles mencionan los artículos? Y pues explicar un poco de ellas. También cómo se podrían estas aplicaciones tener un impacto en la vida cotidiana o en la tecnología. Bueno, eso es prácticamente el ejercicio número 3, que es la revisión de esos textos científicos. Algunos estudiantes estaban como un poquito perdidos porque decían, no, solamente hay 4 ejercicios y somos 5 estudiantes. Sí, son 4 ejercicios a resolver, pero en cada ejercicio hay una variación para cada uno de los estudiantes. Entonces, cada uno de los estudiantes tomará un artículo al cual le hará el análisis respectivo. Profe, yo Ajá. tengo una consulta. Buenas noches. Sí, ¿me puedes hablar un poquito más duro? Ajá. Para a lo que dice ahí, como para dejarlo claro, es que dice, realice una herramienta metacognitiva que explique las características, diferencias y ecuaciones matemáticas que representan al movimiento rectilíneo uniforme. O sea, según eso, la herramienta metacognitiva es para lo de las ecuaciones, lo del MRU y el MRUA. Y lo de las preguntas es para el artículo. Entonces, pero usted está diciendo que la herramienta es para el artículo. Entonces, difiere un poco de lo que dice, pues en principio, como usted lo está diciendo. Entonces, para tener claridad cómo se debe hacer entonces. No, sí, es así como tú lo estás diciendo. O sea, la herramienta metacognitiva es de acuerdo a las características, diferencias, las ecuaciones matemáticas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado y del movimiento circular uniforme. Y los artículos, entonces, van a responderse de acuerdo a las preguntas consignadas en la tabla siguiente, en esta tabla. Es decir, la tabla número 2 en el anexo a esta tabla número. Sí,
claro, es así. Muchas gracias por la corrección. Vale. Sí, entonces, bueno, esta sería la parte del ejercicio número 3. Para el ejercicio número 4, que ya corresponde a lo que es movimiento circular uniforme, entonces vamos a hacer primero un recorderis de lo que es el movimiento circular uniforme que de pronto ustedes alcanzaron a ver en bachillerato. Y se considera movimiento circular uniforme aquel movimiento en el cual se involucra que el objeto desarrolle el movimiento en una trayectoria circular, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un objeto que está colocado dentro de un rin de una llanta, ¿no? Digamos, esta es una llanta que tiene sus radios, perdón, y se le colocó una lucecita a ese ring. Entonces, cuando la persona hace pedaleo, esa luz va a empezar a hacer un movimiento circular uniforme. ¿Quién me dice otros ejemplos donde podamos identificar el movimiento circular? Debe tener una trayectoria precisamente de una circunferencia. Demos algunos ejemplos. En la rueda de parque de diversiones, donde uno va, pues uno sería la persona o la lucecita. Ajá, exactamente. En una rueda de un parque de diversiones, no se colocan como unos asienticos, ¿cierto? De pronto para que los niños se sienten. Y ahí entonces un niño que esté sentado en ese asiento va a tener sensación de un movimiento circular. Ahorita vamos a explicar por qué sería uniforme. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, el ejemplo que está en el anexo 1. ¿A alguien por ahí abrió un micrófono? ¿No se le escucha? ¿Un poquito más alto? ¿Aló? ¿Alguien está con un micrófono abierto? ¿Puede participar? Profe, el ejemplo es el de la licuadora. El de una licuadora, pero también es en un parque de diversiones, ¿no? Sí, sino O que en el artículo está el ejemplo de un satélite alrededor de la Tierra y del geoposicionamiento también que se hace por medio de la circulación de los satélites. Ujú. eh, Y por profe, ejemplo, ajá, en mi guía, lo que dice la licuadora es un juego de diversión para niños, que es como una rueda y nos dice así que a cada estudiante nos da la rapidez inicial y ¿cómo es? El diámetro de esa rueda. Nos de dan esa dos rueda. datos y de ahí empezar a sacar unas preguntas, como otras preguntas de acuerdo a sus datos. Listo, ok. Bueno, entonces primero que todo estábamos identificando ejemplos del movimiento circular circular y decíamos como ejemplos pues una llanta de una bicicleta, de los satélites. También tenemos ejemplos de los satélites que son naturales, como la Luna, por ejemplo, tenemos la Tierra aquí y en su órbita próxima, pues está la Luna.
Pero también hay otros satélites artificiales que el hombre ha lanzado alrededor de la Tierra y que orbitan precisamente a la Tierra y que envían comunicaciones, geoposición hacia la Tierra. Pues eso ya sabemos que es precisamente la ejemplos de lo que es el movimiento circular. También Un reloj, un perdón, un reloj también. reloj, exactamente, el movimiento que tiene un reloj, ese también es un muy buen ejemplo, muchas gracias. Si nosotros miramos ahora el comportamiento de estos objetos, ellos tienen unas características específicas que los hacen únicos a este tipo de movimiento. Primero que todo, tenemos que hablar de la trayectoria. Entonces, ¿cómo sería la trayectoria para este tipo de movimiento? ¿Cómo es la trayectoria? Pi. ¿Cómo? Pues como es un círculo, recorrería en pi. Cuando hablamos de la trayectoria se refiere al camino recorrido por el objeto. ¿Cuál es el camino recorrido por el objeto? Círculo. Ajá, una circunferencia, ¿cierto? Entonces, la trayectoria cuando hablamos de la trayectoria, hablamos de una trayectoria. ¿Alguien me colabora cerrando el micrófono? Entonces, la trayectoria para el movimiento circular. Se quedó sin audio ahora, señor. Cierran los micrófonos, por favor. La trayectoria para el movimiento circular precisamente es una circunferencia. Estas vamos a estar hablando de las características del movimiento circular. ¿Qué otras características podemos identificar en los ejemplos que habíamos acabado de dar? Velocidad constante. No, precisamente la velocidad, y precisamente por eso traje este diagrama. Recordemos que la velocidad en este caso nosotros la identificamos por este vector verde que está colocada en cada punto de la circunferencia. Por ejemplo, yo aquí puedo dibujar otro vector verde que tenga la misma magnitud que el anterior y muchos vectores. Esa velocidad, digamos, aquí va hacia arriba, luego empieza como a tener un cambio, va hacia la izquierda, luego empieza a bajar, luego empieza a seguir bajando, luego iría hacia la derecha. Entonces, ¿qué podemos decir precisamente de cómo es esa velocidad? La velocidad es cómo se comporta esa velocidad. Es que Es lineal. es lineal en ese punto exactamente, pero ¿qué pasa con ella? ¿Es igual? ¿Cambia? ¿Cambia o no cambia? Tiene sus variaciones. Ajá, ella cambia. Sí, ella cambia o varía
de acuerdo al punto donde se ubique, ¿no? Ella cada vez que se va acercando, por ejemplo, a este punto es aquí hacia la izquierda, acá abajo era hacia la derecha, acá hacia arriba, acá hacia abajo. Ella va cambiando dependiendo del punto o de la dirección en la cual se la tome. O sea, es dependiente de esa trayectoria. Y la aceleración, que en este caso se le llama una aceleración radial, porque tiene que estar relacionada precisamente con ese radio de la circunferencia. Es una aceleración que va dirigida ¿hacia dónde? Hasta el eje central. Ajá, hacia el punto central de esa circunferencia. ¿Cómo se comporta esa aceleración en cada punto? ¿Cómo es esa aceleración? Es una aceleración Constante. constante. Ajá. Es constante porque ella, si ustedes miran este vector naranja, es el mismo en magnitud y todas van dirigidas hacia el centro. Ella es una aceleración constante. Ajá. Constante, es la misma, constante. No cambia. Entonces acá vamos a colocar entre las características que también tiene una aceleración. Esta sí es una aceleración radial. Esta aceleración radial también la llaman aceleración centrípeta. Si ustedes de pronto la reconocen así, también la llaman, quiere decir centrípeta que va hacia el centro del eje, pues, el centro de la circunferencia, centrípeta, es constante. ¿Sí? Constante. Entonces, con eso pues hemos definido cuáles son las características. Adicionalmente, también podemos mirar que entre el vector que tenemos de velocidad, el vector verde y la aceleración, hay un ángulo de ¿cuánto? Ahí se está formando un ángulo de ¿cuánto? 90. 90. Ajá, 90 grados me está indicando que son vectores ¿qué? Ortogonales. Ajá, ortogonales, exactamente. Entonces, entre el vector velocidad y el vector aceleración hay una perpendicularidad o quiere decir que los vectores entre ellos son ortogonales, como alguien menciona, de tal manera que siempre en cada punto nosotros vamos a encontrar esas dos componentes. Y entre ellas dos, entre el vector velocidad y el vector aceleración, hay un ángulo de 90 grados que me indica que son perpendiculares. Entonces, si nosotros vemos a través de estas características que hemos logrado evidenciar del movimiento circular, gracias a que la aceleración es constante, entonces se considera que es un movimiento circular uniforme. Y tenemos la aceleración radial o la aceleración centrípeta, que se define como la velocidad instantánea en el punto elevada al cuadrado dividido el radio. Entonces, esta sería la velocidad que lleva el móvil dividido el radio de esa circunferencia. Esta es la manera como se calcula la aceleración radial o la aceleración centrípeta. También se le conoce como aceleración instantánea. Y ve pues la rapidez en cualquier punto de ese móvil, del objeto que estemos
queriendo analizar. R, pues el radio del círculo. Si vemos otras de las características, otras ecuaciones, mire que aquí podemos visualizar más claramente cómo ese vector de la aceleración y la velocidad van de manera perpendicular siempre en cualquier punto de, de la circunferencia. Y si somos un poquito observadores, podemos mirar que el vector aceleración no cambia, mientras que el vector velocidad en algunos momentos se vuelve más pequeño y en otros momentos se hace más largo. Quiere decir que la velocidad en módulo puede cambiar, ¿no? Dependiendo del punto donde se encuentre. Estas son otras ecuaciones que he traído porque en este tipo de movimiento circular uniforme también se consideran que son movimientos que son periódicos. Alguien por ahí mencionó un ejemplo de un reloj y pues el reloj nosotros sabemos que nos ayuda a identificar las horas a lo largo de un día que son repetitivas, ¿no? O sea, nosotros tenemos 12 horas y el día se conforma de 24 horas, o sea que para dar una vuelta completa el horario, entonces habrá dado ¿cuántas vueltas? 2. Ajá, exactamente. Entonces, a ese tipo de movimientos que hace la manecilla del reloj aquí girando en sentido de las manecillas del reloj, se llaman movimientos periódicos. Cuando hay un movimiento periódico, entonces aparece una variable que nosotros la vamos a llamar frecuencia angular o velocidad angular y que se denota por esta W que aparece aquí en en la, en la ecuación. Esta omega en letras griegas sería la frecuencia angular o la velocidad angular también, la podemos conocer. Aquí pongámosle frecuencia o velocidad angular o velocidad angular. ¿Y a qué se refiere? Cuando en el movimiento periódico usted tiene los vectores en una determinada posición inicial y luego una posición final, se generan ángulos, ¿no? Ángulos entre dichos vectores. Como nosotros tenemos precisamente que el objeto va a estar cambiando así como lo está haciendo aquí al lado izquierdo, eso va a hacer que se genere una velocidad angular y esa velocidad angular es tangencial a el movimiento circular que tengo en mi, no sé qué estoy haciendo. Los equipos se recalientan y empiezan a hacer cosas que no se Profe, les ha pedido. Ujú. ahorita que habla usted de recalienta, mi computadora ayer en horas de la mañana se calentó y quemó el disco duro, vos vieras. Perdí toda la información, profe. Ay, Dios santo. ¿De la tarea? Profe, en absoluto. Yo voy en el tercer semestre de ingeniería agroforestal y perdí absolutamente todo, profe. Ahorita estoy, vea, no sé ni cómo me conecté a un computador que me prestaron para acceder ahorita a esta web, profe, pero no, vos vieras. Acá estoy, la verdad, Es muy que sí aburrido. toca ponerles como enfriamiento porque precisamente este computador sufre
también de calentamiento. Ahorita está calientísimo y entonces no sé si por eso se me está como haciendo cosas que no quería. Profe, En le ese aconsejo que caso, guarde eso en una memoria o algo, profe, porque vean, yo quedé en ceros totalmente, profe, vos vieras, absolutamente nada de la universidad, nada, nada, apenas estoy otra vez descargando las guías, otra vez los trabajos, y mira que ya vence pues en unos cuantos días y se me perdió todo. pues eso sí está un poquito grave. Tiene que mandar un correo mencionando precisamente esta situación y pues tomar las medidas también necesarias para ir haciendo doble copia, si eso sí es una buena sugerencia. Voy a tenerlo también en cuenta, pero también le sugiero en todas las materias, en todos los cursos, contactarse con el director y con el tutor y pedir pues el favor de que le den un plazo. De mi parte, por ejemplo, si tienen los ejercicios hechos a mano, le pueden tomar una fotico y así lo suben. Si lo tienen a mano, no tengo ningún inconveniente porque esté a mano, pues precisamente pasan este tipo de cosas, entonces uno lo tiene en cuenta, entonces no hay problema, yo califico así de Sí, esa profe, puede manera. estar intentando como contactarme con algunos compañeros, pues, con los que estoy trabajando ahí en los grupos, porque realmente, profe, quedé completamente, pues, como desubicado. En algunas materias se había hecho algunos aportes y eso, pero no, profe, vos vieras. En general, estoy, vea, empezando, ayer me acosté como a las 2 de la mañana, pues ya me venció el sueño, y ya esta mañana madrugué también, profe, y no me he parado todo el día acá intentando, pues, avanzar nuevamente a los trabajos. De todas maneras, pues me disculpa, pues, y le quería comentar un poco de eso, pues, para que tenga como la seguridad de tener sus documentos en un dispositivo adicional. Sí, sí, es verdad, toca. ¿Cómo es su nombre? Profe, Juan Camilo Ramírez. Ya. Ok. Entonces, de todas maneras, me escribe un correo y me recuerda precisamente su situación. Listo, profe, muchas gracias. Ajá. Bueno, entonces, se me perdió. Esta sería la velocidad angular. Se me pierde lo que estoy escribiendo. Bueno, la velocidad angular eh, que estaría definida también en un punto tangente como muy similar a lo que le está pasando a la velocidad aquí en este punto, ¿no? Es tangente a la circunferencia, esa es la velocidad angular. Y entonces también tenemos otras ecuaciones relacionadas con la aceleración. Entonces, otras de las ecuaciones son para la aceleración, esta que me relaciona velocidad al cuadrado sobre el radio. Es otra de las ecuaciones para aceleración. Y como son movimientos que son periódicos, entonces obviamente periodo, esta T mayúscula, sería la dada para hallar el periodo, es decir, recordemos que el periodo es el tiempo en dar una vuelta, ¿no? El tiempo usado por el móvil para dar una vuelta. Profe, Ese cuando hablamos sería. de eso, digamos que tenemos en cuenta de que, digamos, un minuto se demora, pues, las manecillas del reloj para girarlo, ¿cierto? Tener esa T, pues, como definida en cuanto a eso, al reloj. Sí, 60 segundos el minutero, ajá. El minutero demora, ajá, un El minuto, es segundo. decir, 60 Ajá. segundos Sí, sería sí, el sí. periodo del minutero en dar una vuelta. Ajá, ese sería el periodo, exactamente. Muy bien. Ajá. Ese periodo se define como 2pi, como está dando una vuelta, y precisamente sabemos por funciones trigonométricas que para dar una vuelta el ángulo recorre 2pi radianes sobre omega. O también lo podemos definir el periodo en términos de frecuencia. Aquí está, pues, en términos de frecuencia angular,
pero también lo podemos dar en términos de frecuencia. No de frecuencia, sino de frecuencia, esta sería frecuencia angular, es decir, 2pi sobre t también, la frecuencia, o también podemos decir la frecuencia angular como 2pi f. Es decir, el periodo se relaciona de manera inversa con la frecuencia. Con la frecuencia. Profe, Ujú. el periodo tiene que ver con la trayectoria también. El periodo tiene que ver con ese tiempo, como decíamos ahorita, pongámoslo en término de la rueda en niños. Y vamos a analizar el niño que está aquí colocado. Aquí hay un niño y aquí hay otro niño. Y que solamente hay dos niños en la rueda. Entonces, cuando el niño 1 viene y da una vuelta completa, o sea, salió desde acá y volvió a su posición inicial, ahí podemos decir que dio una vuelta. O sea, que tiene un periodo determinado. Y digamos que gastó 10 segundos en dar esa vuelta. Entonces, ese periodo para dar una vuelta es de 10 segundos. Entonces, periodo siempre es el tiempo necesario para dar una vuelta, ya sea por un objeto, o sea, la flechita del minutero en el reloj, o sea, la canastilla de la rueda de los niños en dar una vuelta desde que partió aquí en este punto hasta que volvió nuevamente a esa posición sería el periodo. ¿Sí? Y la frecuencia, si de una vez queremos definir, frecuencia sería el número de veces que el niño quiere estar ahí en la rueda, ¿no? Entonces llega y le dice al papá, no, yo quiero estar 15 minutos, ¿sí? Entonces, para 15 minutos usted tiene que encontrarle cuánto sería su frecuencia. Recordemos que el periodo pues es el inverso de la frecuencia. Entonces el niño quiere estar 15 minutos, pero la rueda demora en dar una vuelta 10 segundos. Entonces, esa frecuencia de cuánto sería. A ver, hagamos ese pequeño análisis, ya que nos surge esta inquietud. ¿Esa frecuencia sería de cuánto? ¿15 minutos son cuántos segundos? ¿Cómo es, profe, la pregunta? Estamos diciendo que en esta 900 rueda segundos, profe. ajá, Sí, profe, que es 900. eso. Estamos diciendo que la rueda de los niños gastan 10 segundos en dar una vuelta. Entonces estamos diciendo que el niño quiere quedarse 15 minutos. Entonces esos 15 minutos debemos pasarlo a segundos. Eso serían 900 segundos, ¿cierto? O sea que ¿cuántas vueltas alcanza a dar? ¿90, profe? Ajá, Sí, alcanzaría a 90. dar 90 sería la frecuencia con la cual ese niño alcanza a dar vueltas. Eso es mucho, ¿no? 90 vueltas. El inverso de eso es pues rapidísimo. El inverso del tiempo es la frecuencia, que sería 1 sobre segundo, y 1 sobre segundo se define como una unidad de hertz.
el hertz es 1 sobre segundo también. Entonces uno diría, la rueda está girando a una frecuencia de 90 hertz. Eso pues como para entenderlo, digamos, en términos de la vida real, lo que sería el periodo, lo que sería la frecuencia y lo que sería todas las características de este movimiento circular uniforme. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, si hay dudas, me comentan antes de continuar. Profe, me Ajá, asalta una duda. sí, Entonces, pues en electricidad uno maneja que los ciclos, la frecuencia de la corriente es de 60 Hz. Y se da 60, exactamente. da Ujú, 60, da 60 ciclos por segundo, ¿no? ujú. Sí, Entonces, entonces, lo que quiere decir ahí es que el niño da 90 ciclos por segundo. exactamente. 90 ciclos por segundo, exactamente. Entonces, Pero, pero si el niño da una vuelta en 10 segundos, una entonces, vuelta, o sea, si una pero vuelta a 10 segundos, una vuelta es un ciclo, ¿no? una vuelta es un ciclo, sí. Sino que en 15 minutos él estaría dando 90 vueltas. Ok. Bueno, En profe, 15 minutos, porque es precisamente, decíamos, pues es como rápido. Ay, ahorita me salió, le estaba dando el siguiente aquí. Por ejemplo, para explicar la parte de lo que pasa en, en las ondas sinusoidales de la energía alterna que nosotros tenemos en las casas. Cuando a Eólica, profe. nosotros, Energía señor, eólica. la energía eléctrica, Ah, pues creo. no, la energía eléctrica tiene lo que se llama corriente alterna, ¿no? Entonces, la corriente alterna es eh, ciclos positivos y negativos que si nosotros los quisiéramos representar, esos ciclos se representan con funciones senoidales, así como nosotros lo presentamos acá. Entonces, tenemos aquí la función seno y ella tiene un máximo que sería en la parte positiva y tiene un mínimo que sería en la parte negativa. Entonces, cuando la corriente pasa precisamente por estos ciclos positivos y negativos, es lo que se le llama la corriente alterna, que fluctúa entre positivos y negativos con funciones senoidales o cosenoidales. Entonces, ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver acá en movimiento circular? Resulta que mucho, porque si ustedes miran esta imagen que se está presentando acá al lado izquierdo, cuando se hace un movimiento circular, entonces, y si nosotros tuviéramos esos vectores azul, rojo y verde representados en un plano cartesiano, esos vectores van a dibujar a través del movimiento circular que ellos ejecutan. Si nosotros miramos solamente el azul, miremos solamente el azul, ¿qué es lo que está pasando con el azul? Al proyectar los vectores del vector azul sobre una pantalla, que sería esta pantalla al frente de la circunferencia, él me ejecuta una función senoidal o cosenoidal que es periódica. Es decir, ese tiempo entre que sale del origen, que llega de un mínimo y luego pasa por un máximo, otra vez mínimo, otra vez un negativo y otra vez a cero, se llama un tiempo T, que es un tiempo periódico.
Y precisamente entonces nosotros podemos ver que todo lo que son las funciones trigonométricas aplican también para este tipo de movimiento circular uniforme. Eso no se menciona en la tarea 1, pero pues para manera de avanzar en las temáticas que ustedes deben conocer acerca de movimiento circular uniforme, es muy importante que ustedes tengan esa relación de que el movimiento circular se representa muy bien con lo que son las funciones trigonométricas, seno, coseno, y que aplican todos los conceptos de lo que es periodo, frecuencia, y en este caso, pues también lo que es frecuencia angular o velocidad angular, como la que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Estas son las relaciones de lo que son periodo y frecuencia angular, que también aplica pues para el caso de ustedes. Las ecuaciones, ¿no? Solamente las ecuaciones. Otra cosa que quiero que revisemos es, vamos a mirar entonces. Entonces vamos a mirar, vamos a ver un ejemplo. Vamos a aplicar de una vez lo que acabamos de aprender en un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Nos dicen aceleración centrípeta en un juego mecánico, pues más o menos lo que estamos diciendo que es lo que pasa en los juegos, en los juegos mecánicos. Y dicen, en un juego mecánico los pasajeros viajan con una rapidez constante en un círculo horizontal de 5 metros de radio. En este caso, pues nos están hablando de que el juego mecánico es circular y que tiene un radio de 5 metros, ¿no? Recuerden conceptos de la circunferencia, a ustedes se lo pueden dar en términos de radio, como también se lo pueden dar en términos de diámetro, ¿no? Si hablamos de diámetro, es toda la horizontal o vertical que atraviesa a la circunferencia, y que en términos de radio, esa circunferencia, ese diámetro, perdón, estaría dado como, ¿cómo sería ese diámetro? Pues es el doble del radio y el diámetro, el radio es la mitad del diámetro. Ajá, R dividido 2. Ajá. Entonces, tener en cuenta eso, que son pues cosas que ya ustedes ya saben. Y dicen que dando una vuelta completa, consume 4 segundos. ¿A qué se refiere esos 4 segundos? ¿4 segundos son qué? Una vuelta completa. ¿El periodo? Exacto, muy bien. Es periodo. Entonces, mire que los datos que me están dando, los datos que me dan en este caso, son entonces, me dan el radio y me dan el periodo, ¿no? Los 4 segundos. Entonces, periodo son 4 segundos y el radio es de 5 metros. Recuerden que en física es otra de las observaciones que son muy importantes. Cada número debe ir acompañado de su variable porque eso indica qué unidad es la que usted está identificando. Si yo le colocara 4 metros acá, pues no sería periodo, sería una distancia. Y si yo le pongo acá 5 segundos, pues no sería un radio, sería tiempo, ¿cierto? Entonces, la unidad, que es precisamente esta variable o esta
létrica que aparece acompañando el número es muy importante en física. ¿Qué me piden? Me piden que calcule la aceleración con la cual se está moviendo ese juego, ¿no? De pronto, no sé, alguien sentado en una silla aquí y me están pidiendo la aceleración de ese sistema de cuánto es. Entonces, ¿qué ecuación sería la necesaria para calcular, en este caso, el juego mecánico? ¿O cómo resuelvo este ejercicio? 2pi sobre periodo para hallar la velocidad angular. Bueno, aquí no me define exactamente si tengo que hallar la velocidad angular, ¿no? Y 2pi sobre el periodo, pues me da velocidad angular. Pero en sí, cuando no me dicen velocidad angular, lo que me están pidiendo es la aceleración radial o la aceleración centrípeta, la que yo les decía que Lo que pasa tenía es que la ecuación de la aceleración es la de, ¿cómo es? Omega al cuadrado por R. omega al cuadrado por r. Sí, Esa es una, pero ajá. de las ecuaciones que les di, habían otras. La otra aceleración es velocidad por tiempo al cuadrado sobre radio, pero la velocidad no, la rapidez no la dan. Exactamente. La que tú me dices, velocidad al cuadrado sobre r. No, velocidad por tiempo al cuadrado sobre R. Bueno, pues aquí me sirve esta, velocidad al cuadrado sobre r. Si no la tienen, entonces la pueden colocar ahí entre sus ecuaciones a tener en cuenta. Y precisamente como dice, ¿quién me está hablando? Cuando alguien me hable, me dice su nombre, por favor, para tenerlo Julio en Luna, cuenta. profe. Julio, ajá. Me dicen, pero no tenemos la velocidad. Entonces, Ujú. una ecuación para la velocidad. ¿Cuáles tienen ustedes por ahí a la mano? A ver. Pero ahí le falta el tiempo, ¿no, profesora? Ajá, Esa en ecuación le falta el... velocidad. No, esa ecuación también la pueden colocar dentro de sus ecuaciones. Porque aceleración centrípeta también la pueden colocar, o radial, la pueden colocar como omega cuadrado, creo que por ahí se las escuché. Omega cuadrado por r. También está así. También la podemos encontrar de esa manera. Y la velocidad, recordemos que como tenemos toda la distancia recorrida por una circunferencia que sería 2pi multiplicada por el radio de esa circunferencia dividida el periodo. Entonces, si miramos que aquí las unidades son consistentes porque por radio tendríamos metro y por periodo tendríamos tiempo, segundos, ¿no? Entonces sería metro sobre segundo. Esta es otra ecuación para velocidad. Es que hay muchas ecuaciones que aparecen por ahí. Entonces, esta para aceleración centrípeta y la otra para velocidad. Y mire que aquí en este caso, para esta ecuación, entonces la velocidad que es 2pi, el radio lo tenemos, que es ¿de cuánto? 5 metros. Y el periodo, 4 segundos. 4 segundos. Entonces, ahora sí, hagamos esa operación. Tomen su calculadora científica mejor.
2pi por 5 y dividido eso 4. ¿Cuánto les da? 7.8. Ajá. 7.8, podemos redondear casi porque es 7.85, 7.9 metros sobre segundo sería la velocidad, ¿no? Ese móvil que está dentro del juego mecánico va con una velocidad de 7.9 metros sobre segundo, pero me están pidiendo la aceleración. Entonces la aceleración la tengo aquí facilita con esta fórmula. Esa aceleración radial va a ser igual de 7.9 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre el radio, que serían los 5 metros. Un metro de aquí se me cancela con un metro de acá y eso me da en metros sobre segundo, sería consistente. Entonces 7.9 dividido 5, ¿cuánto le da? 12.48. 12.48. 12.48. Bueno, 12.5, ¿no? Más o menos. 12.5. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Eso, muy bien. Ajá. Muy bien por ahí la aceleración radial en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa aceleración con la que se dirige hacia el centro de la circunferencia, aceleración con la que el objeto es atraído hacia el centro de la circunferencia, es de 12 metros, 12.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues digamos, ese es un ejemplo de cómo se resuelven este tipo de ejercicios de movimiento circular uniforme. No implican sino aplicar la ecuación respectiva, digamos, la ecuación que es pertinente al sistema. Y ya, es solamente eso. No sé si tengan, voy a colocar también una ecuación que de pronto les puede servir y que la solicitan para el ejercicio, es la de velocidad lineal, una ecuación para velocidad lineal. De, Profe, ujú, por ejemplo, en la guía, en la parte del ejercicio, nos dan la velocidad inicial, la rapidez, como hizo los metros por segundo, y también algunas unidades, unas están en milímetros, otras en centímetros. O sea, esos milímetros hay que bajarlos a metros para hacer sí, exactamente. Ese es uno de los trabajos que se debe aprender en física general y es el trabajar con un solo sistema de unidades. Por lo general, siempre en todos los libros se utiliza el sistema MKS, que es el Sistema Internacional de Medida, y que me indica que siempre lo que son, aquí serían longitud, masa y tiempo. La longitud la vamos a dar en metros, la masa la vamos a dar ¿en qué unidad? ¿Esta acá es de qué? Tranquilos, profe. Kilogramo. Y el tiempo en unidad de Segundo. segundo. Entonces, este sistema internacional de medida, que es el que me dice qué sistema de unidades voy a tomar,
es importante. Entonces, todos los que sean las medidas en las que ustedes tengan, por ejemplo, la longitud que está en centímetros, la debo pasar a metros. La masa está en, no sé, en gramos, libras, la debo pasar a kilogramos. Y el tiempo que esté en horas, minutos, lo debo pasar a segundos. Sí, eso es importante y deben tenerlo en cuenta en su respuesta. Si ustedes iniciaron todo con metros, entonces las respuestas todas con metros. Si iniciaron con centímetros, también lo pueden hacer, porque también existe el CGS, que serían centímetros, gramos y segundo, pero por lo general el más utilizado es el MKS. ¿Qué más preguntas? Profe, ¿son cuántas fórmulas hay que realizar? ¿O cuántas cosas hay que buscar en la parte, en la cuarta pregunta? ¿Vamos dos o una? ¿Qué? ¿De ecuaciones? Sí, o sea, una nos dice calcular la velocidad lineal, la velocidad angular, son como varias ecuaciones que hay, o varias cosas que hay que buscar. Sí, que hay que aplicar. Sí. Pues recomendación, aquí en el CIPAS he dejado varias opciones para acceder a las ecuaciones que le pueden utilizar, que ustedes pueden utilizar. Pues la idea es que hagan una revisión detallada de la grabación. Si de pronto ahorita no se alcanzaron a copiar todas las ecuaciones, entonces luego la repite y revisa qué ecuaciones puede tener a la mano para que usted pueda resolver su ejercicio. eh, y hace un resumen y usted mira cuáles le podrían servir, pero en general todas están aquí. Sí, Ok. ujú. Entonces es solamente pegarle una revisadita a lo que hemos dicho el día de hoy y de ahí muy seguramente va a encontrar la respuesta. Si de pronto no se siente seguro, pues entonces ya me contactan por Teams. Ustedes han visto que les respondo rápidamente por ahí. Y si no hay más preguntas, me gustaría que comenzáramos la parte de, de darle confirmado al CIPAS de que sí participaron para que quede la evidencia de que ustedes participaron en el CIPAS. ¿Alguna otra inquietud? Profe, la mía es personal.